las 7 trompetas y la caída del Imperio Romano. Esta vez hablaremos acerca de la quinta trompeta y lo que es el primer ay. En la trompeta anterior hablamos acerca del oscurecimiento y la caída del Imperio Romano de Occidente. Ahora la profecía nos lleva a mirar hacia el Oriente Romano. En la narración pasada terminamos hablando de la recuperación de tierras y reconquistas por medio del ejército romano que lograrían una estabilidad al imperio que era gobernado desde Constantinopla en el oriente. Ahora vayamos a la palabra profética en Apocalipsis 9:1. Leamos: y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. A la parte oriental del Imperio Romano, que pervivió durante la Edad Media, se le conoce como el Imperio Bizantino o Bizancio. Este Imperio Romano del Oriente, como ya hemos dicho, tenía su capital en Constantinopla. En esta época de recuperación aparente, llegó la crisis nuevamente a la nación. El monarca persa Cosroes II conquistó Egipto, Siria y Asia Menor, donde aún habían provincias bajo el mando romano. Pronto Constantinopla, la capital del imperio, fue sitiada también. El imperio romano se vio reducido a las murallas de Constantinopla. La guerra entre Cosroes II, rey de los persas, y Heraclio, emperador bizantino, duró 6 años. La experiencia de 6 años convenció al monarca persa de que debía renunciar a la conquista de Constantinopla y especificar el tributo anual o rescate que debía pagar el imperio romano: 1000 talentos de oro, 1000 talentos de plata, 1000 mantos de seda, 1000 caballos y 1000 vírgenes. Heraclio aceptó las condiciones de pagar lo establecido al monarca persa, pero el tiempo y espacio que pudo obtener para reunir estos tesoros de la pobreza del oriente los dedicó mejor laboriosamente a preparar un ataque audaz, mientras que el monarca persa Cosroes II contemplaba las maravillas de su arte y poder. Recibió de cierto oscuro ciudadano de la Meca una carta que lo invitaba a reconocer a Mahoma como el mensajero de Dios. Cosroes rechazó la invitación y rompió la epístola. Mahoma reaccionó ante el desprecio del monarca diciendo: así desgarrará Dios el reino de Cosroes y rechazará sus súplicas. El rey persa había despreciado al oscuro sarraceno y se había burlado del mensaje enviado por el supuesto profeta de la Meca. Heraclio, buscando la liberación del imperio romano bizantino, recorrió y exploró el peligroso camino a través del Mar Negro y las montañas de Armenia, llegando a penetrar en el corazón de Persia, e hizo despertar la furia del ejército de Cosroes II. En la batalla de Nínive, el ejército persa fue destrozado, y aunque los vencedores sufrieron pérdidas, también lograron la victoria. La guerra había debilitado también al ejército romano, pero Cosroes II había caído en tierra y su fulgor no se vería encender de nuevo. El libro del Apocalipsis dice: vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. La estrella aquí simbolizada representa al monarca persa Cosroes II y su caída en tierra, su derrota, que abriría el paso de una oscura tragedia para el mundo romano y persa. El emperador romano no fue fortalecido con la conquista que logró sobre el territorio persa. Mahoma, el profeta del desierto, observaba la caída de Persia y la debilidad del imperio romano. Esta situación preparó el camino para que multitudes de sarracenos de Arabia, a semejanza de langostas, se volcaran rápidamente sobre el imperio persa y el romano, propagando en su recorrido
el oscuro y engañoso credo maometano. El texto profético menciona que al caer la estrella a la tierra se le daría la llave de la apertura del pozo del abismo. Justamente cuando Corroes II fue echado por tierra, abrió el camino para que el falso y oscuro evangelio de Mahoma se expandiera. Mientras que el emperador Heraclio triunfaba en Constantinopla o en Jerusalén, una provincia romana ubicada en los confines de Siria fue atacada por los árabes maometanos. Estos ladrones eran los apóstolos de Mahoma. Su valor fanático había brotado del desierto, y durante los últimos 8 años de su reinado, Heraclio cedió a los árabes las mismas provincias que antes había rescatado de los persas. El espíritu de fraude y entusiasmo, cuya morada no está en los cielos, se soltó sobre la tierra. Solo necesitaba el abismo una llave para abrirse, y esa llave fue la caída de Corroes. Él había desgarrado despectivamente la carta de un oscuro ciudadano de la Meca, pero cuando desde su resplandor de gloria se hundió en la torre tenebrosa que ningún ojo podía penetrar, el nombre de Corroes cayó repentinamente en el olvido frente al de Mahoma, pues al parecer la salida del creciente no esperaba sino la caída de la estrella. Corroes, después de su completa derrota y la pérdida de su imperio, fue asesinado en el año 628, y en el año 629 queda señalado por la conquista de Arabia y la primera guerra de los maometanos contra el imperio romano. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo, y se abrió el pozo del abismo. Cayó en la tierra. Cuando se hubo agotado la fuerza del imperio romano y el gran rey del oriente yacía muerto en su torre tenebrosa, el saqueo de una ciudad oscura de los confines de Siria fue el preludio de una poderosa revolución. El abismo. La palabra griega abissos, de la cual proviene la castellana abismo, significa profundo, sin fondo, y puede aplicarse a cualquier lugar desierto, desolado e inculto. En este caso puede referirse apropiadamente a los desiertos desconocidos de Arabia, de cuyos confines salían las hordas de sarracenos como mangas de langostas. La caída del rey persa Corroes II puede simbolizar perfectamente la apertura del abismo, puesto que preparó el camino para que los discípulos de Mahoma pudieran salir de su oscuro país y propagar sus seductoras doctrinas por el fuego y la espada, hasta cubrir con sus tinieblas todo el imperio oriental. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y oscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo. Como los vapores molestos y aún mortíferos de que los vientos, particularmente del sudoeste, difunden en Arabia, el maometismo propaló desde allí su influencia pestilencial. Se levantó tan repentinamente y se difundió tan ampliamente como humo que saliese de un abismo, como humo de un gran horno. Este símbolo era muy adecuado para representar la religión de Mahoma por sí sola, o en comparación con la luz del Evangelio de Jesús. No era como este último, una luz del cielo, sino humo del abismo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y fueles dada potestad, como tienen potestad los escorpiones de la tierra. Se estableció una falsa religión, que aunque fue el azote de las transgresiones y la idolatría, llenó el mundo de tinieblas y seducción, y enjambres de sarracenos como langostas se extendieron por la tierra, y rápidamente difundieron sus estragos por el imperio romano, del este hasta el oeste. Las langostas, símbolo adecuado de los árabes, salieron de Arabia, su tierra natal, vinieron como seres destructores y propagando una doctrina nueva, incitaron a la rapiña y la violencia por motivos religiosos y de interés. Y le fue mandado que no hiciesen daño a la hierba
de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Después de la muerte de Mahoma, le sucedió en el comando Abu Bakr en el 632, y este, tan pronto como hubo establecido su autoridad y gobierno, reunió las tribus árabes para lanzarlas a la conquista. Una vez congregado su ejército, dio a sus jefes instrucciones acerca de los métodos de conquista. Dijo así: cuando peleéis las batallas del Señor, portaos varonilmente, sin dar la espalda, pero no se manche vuestra victoria con la sangre de las mujeres ni de los niños. No destruyáis las palmeras, ni queméis los campos de cereal. No cortéis árboles frutales, ni hagáis daño al ganado. Matad solo lo que necesitáis para comer. Cuando hacéis un pacto o convenio, cumplidlo fielmente y respetad siempre vuestra palabra. En vuestras correrías encontraréis a algunas personas religiosas que viven recluidas en monasterios y se proponen servir así a Dios. Dejadlas en paz, no las matéis ni destruyáis sus monasterios. Y hallaréis otra clase de personas que pertenecen a la sinagoga de Satanás, que tienen la coronilla afeitada. Partidle ciertamente el cráneo, y no le deis cuartel hasta que se hagan maometanos o paguen tributo. Aquí se menciona el sello de Dios en sus frentes, y hemos nosotros encontrado que ese sello, el sello de Dios, es el sábado del cuarto mandamiento. La historia no calla el hecho de que hubo, a través de toda la era evangélica, personas que observaron el verdadero día de reposo. Pero lo que preguntan aquí mucho es: ¿quiénes eran esos hombres que en ese tiempo tenían el sello de Dios en sus frentes y por lo tanto iban a quedar libres de la opresión maometana? Como sabemos, en toda la era cristiana hubo personas que tuvieron el sello de Dios en su frente, es decir, que observaban inteligentemente el verdadero día de reposo, el sábado. Considere además que lo aseverado por la profecía es que esta potencia asoladora, los sarracenos, no se dirige contra los tales observadores del sábado, sino con otra clase. La cuestión queda así libre de toda dificultad, porque es todo lo que en realidad asevera la profecía. Hay una clase de personas que resalta directamente en este pasaje, a saber, los que no tienen el sello de Dios en la frente. La preservación de los que tienen el sello de Dios se representa tan solo por implicación. Por consiguiente, la historia no registra que algunos de ellos fuesen afectados por alguna de las calamidades infligidas por los sarracenos, a los que resultaron blanco de su odio. En el cumplimiento encontramos el extraño espectáculo de un ejército de invasores que perdona las cosas que tales ejércitos destruyen generalmente, la faz de la naturaleza y sus producciones, en obediencia al permiso que tenían de dañar a aquellos hombres que no tenían el sello de Dios en sus frentes. Partían el cráneo a cierta clase de religiosos de coronilla afeitada, que pertenecían a la sinagoga de Satanás. Parece que se trataba de monjes o de alguna otra orden de la Iglesia Católica Romana. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Sus constantes incursiones en el territorio romano y sus frecuentes asaltos contra Constantinopla misma eran un tormento incesante en todo el imperio, al que no podían, sin embargo, subyugar, a pesar del largo periodo al cual se alude más tarde, durante el cual por medio de sus ataques incesantes continuaron afligiendo gravemente a una iglesia idólatra de la cual el Papa era la cabeza. Tenían cargo de atormentar, luego dañar, pero no matar o destruir completamente. Lo asombroso es que no lo hicieron. En aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir y la muerte huirá de ellos. Los hombres se cansaban de la vida cuando ella les era perdonada, tan solo para que se renovasen sus desgracias. Cuando se violaba todo lo que consideraba sagrado y peligraba constantemente lo que les era caro. Y cuando los salvajes sarracenos lo dominaban
o les dejaban solamente un momento de descanso, siempre expuesto a ser interrumpido repentinamente o violentamente, como por la picadura de un escorpión. Y el parecer de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra, y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro, y sus caras como caras de hombres. El caballo árabe va a la delantera en todo el mundo, y la habilidad del jinete es el arte y ciencia de Arabia. Los barbudos árabes, veloces como langostas y armados como escorpiones, listos para arrancar al instante, estaban siempre preparados para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro. Cuando Mahoma entró en Medina en el 622 y por primera vez fue recibido como su príncipe, se desenvolvió un turbante delante de él para suplir la falta de estandarte. Los turbantes de los sarracenos como coronas eran su adorno y motivo de jactancia. Tomar el turbante significaba proverbialmente hacerse musulmán. Además, los árabes se distinguían antiguamente por las mitras que llevaban, y sus caras como caras de hombres. La gravedad y firmeza del propósito del árabe se nota en su exterior. Su único ademán consiste en acariciarse la barba, símbolo venerable de la virilidad. Y tenían cabellos como cabellos de mujeres, y sus dientes eran como dientes de leones. Las mujeres consideran el cabello largo como su adorno. Los árabes, en contraste con otros hombres, llevaban el cabello como las mujeres, es decir, sin cortarlo. Era su costumbre, pero no había nada afeminado en su carácter, porque como para denotar su ferocidad y fuerza para devorar, sus dientes eran como dientes de leones. Y tenían corazas como corazas de hierro, y el estruendo de sus alas como el ruido de carros que con muchos caballos corren a la batalla. La coraza que usaban entre los árabes en los días de Mahoma en la batalla de Ouk, la segunda que peleó Mahoma contra los coreitas de la Meca en el 624, 700 de ellos estaban armados de corazas. La carga de los árabes no era como la de los griegos y romanos, es esfuerzo de una infantería firme y compacta. Su fuerza militar se componía mayormente de caballería y arqueros. Al toque de la mano, los caballos árabes arrancan con la velocidad del viento. El estruendo de sus alas como el ruido de carros que con muchos caballos corren a la batalla. Sus conquistas fueron maravillosas tanto por su rapidez como por su extensión, y su ataque era instantáneo. Y tenían colas semejantes a los de escorpiones, y tenían en sus colas aguijones, y su poder era de hacer daño a los hombres 5 meses, y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Hacer daño a los hombres 5 meses. Se suscita la pregunta a qué hombres habían de dañar durante 5 meses. Indudablemente a los mismos que después veremos que habrían de matar, a saber, la tercera parte de los hombres, o sea, un tercio del Imperio Romano en su división griega. ¿Cuándo iban a comenzar a atormentarlos? El versículo 11 contesta la pregunta. Y tienen sobre sí por rey desde la muerte de Mahoma hasta casi fines del siglo XIII. Estuvieron los mahometanos divididos en varias facciones bajo diversos caudillos, pero sin gobierno civil general que los abarcase a todos. A finales de este siglo, Othman, el sultán o primer ministro, fundó un gobierno o imperio que creció hasta extenderse sobre todas las provincias de las tribus mahometanas, consolidándolas en una gran monarquía. Su rey se llama el ángel del abismo. Un ángel significa un mensajero o un ministro, sea bueno o malo y no siempre un ser espiritual. El ángel del abismo sería el ministro principal
el mensajero principal de la religión que salió de allí cuando fue abierto. Esa religión es el maometismo y el sultán era su ministro principal. Su nombre en lengua hebraica es Abadón, el destructor en griego Apolión, exterminador o destructor. Por el hecho de que tienen dos nombres diferentes en dos idiomas, es evidente que el carácter más bien que el nombre del poder es lo que se quiere representar aquí. En tal caso, como se expresa en ambos idiomas, es un destructor. Tal ha sido siempre el carácter del gobierno otomano. Pero cuando realizó Othman su primer asalto contra el imperio griego, fue el 27 de julio del año 1299 de la era cristiana, cuando Othman invadió por primera vez el territorio de Nicodemia. Sucedió el 27 de julio de 1299 de la era cristiana, el quinto año del Papa Bonifacio VIII. Othman, o como se le conoce, Othman, el sátrapa de los persas, llamado también otomanos, fundador de la aún reinante dinastía de los turcos, se fortaleció al unir consigo un gran número de feroces bandidos de Paphlagonia. Los de Paphlagonia, bajo los hijos de Amurio, se unieron a Othman en su ataque el 27 de julio, de manera que dos veces se nos dice aquí la fecha, que fue en el 1299. Y su poder era de hacer daño a los hombres 5 meses. Tal era el plazo que les era concedido para atormentarlos por depredaciones constantes, pero sin matarlos. Políticamente 5 meses. A 30 días por mes son 150 días. Usando el método historicista serían de día por año, es decir, 150 días serían 150 años. Comenzando el 27 de julio de 1299, el total de los 150 años llega a 1449. Durante todo ese lapso, los turcos estuvieron empeñados en una guerra casi perpetua contra el imperio griego, pero sin vencerlo. Se apoderaron de varias provincias griegas y las conservaron, pero la independencia griega se mantenía en Constantinopla. Sin embargo, en el año de 1449, al terminarse los 150 años, se produciría un cambio cuya historia veremos en la próxima trompeta. El primer ay es pasado. He aquí, vienen aún 2 ayes después de estas cosas. Este fue un mensaje de Proclamando su venida.